Amigos, seguimos hablando del Día de Caracas con nuestro invitado Guillermo Durán. Guillermo, cuéntanos entonces, porque los indios de aquí eran bravos y eran temidos, ¿no? Y el primero que se acerca por estas tierras es Francisco Fajardo. Él entró justamente porque era un mestizo y hablaba, se dice que hablaba los dialectos o el idioma caribe, y fue la única manera que pudo hacer esa incursión. Porque era desde 1542 que se intentó conquistar este valle, pero no se podía. Acuérdate que él entra por mar, que son unos excelentes navegantes, pero cuando los indios se dieron cuenta que Fajardo llevaba unas ideas distintas y era emplazarse allí junto con los españoles, y dijeron, no señor, y obviamente en su tercer viaje prácticamente desbarataron todo. Hubo un intento de Rodríguez Suárez por recomponer todo aquello, fracasó y ese intento murió, así como dejaron sus huesos muchos españoles. O sea, repito la fecha, casi 20 años para poder conquistar esto. ¿Qué hace Diego Lozada desde 1563 a 1567? Prepararse. Cuando se prepara, entra por tierra y llega al abrir a lo que llaman el Valle de la Pascua. Hoy lo que se conoce es el Valle. Pasó el río Guaire y se preparó, esperó que pasara el invierno para poder conquistar. Pero lo importante es saber, es meterse en la cabeza de un conquistador del siglo XVI. Era un hombre, digamos, fielmente creyente, y él creía en Santiago, que es el apóstol de toda la España. El patrono de España. ¿Y quién dirigía, como decía Enrique Bernardo Núñez, el ejército punitivo de Diego de Lozada para castigar a los indios caníbales, entre comillas, tal como lo decía la Real Cédula? Pues bien, era el apóstol Santiago. Él se encomienda también a San Sebastián para cuidarse de la flecha, y al llegarle hace una ermita, y la llama Ermita de San Sebastián. Y la otra cosa que hace otra iglesia muy humilde que se llama Santiago de León. Lo que ocurre es que esa iglesia la convierte en catedral en 1637 y los caraqueños, que ya comienzan a ser un poco altaneros y orgullosos, no van a llamar a esa iglesia parroquial, sino simplemente la llaman la catedral. Pero eso es señal en 1573 que ya pasó la resistencia aborigen, porque apareció entre el año 67 y el año 73, 1567 a 1573, alguien que va a ser el artífice de, digamos, de la derrota de la resistencia aborigen, que la hubo, como he dicho en muchas ocasiones. Yo he escuchado muchas veces que Caracas no se podía fundar hasta que se derrotaran a los indígenas. Bueno, eso lo hizo García González de Silva. Y que los indígenas se derrotan en Maracapana. No. Nosotros hicimos, yo particularmente hice un estudio, y aquí está la prueba de un libro que se llama Apuntes sobre la Fundación de Santiago de León y la Batalla de Maracapana, porque comencé con una cosa muy simple, buscar el topónimo en los documentos. Donde busco los topónimos, lo busco en los libros de encomienda, eso no falla. Lo busco en las actas de cabildo, eso no falla. Los que habían, porque comienzan justamente en 1573 la primera acta de cabildo. Por ninguna parte aparece el sitio de Maracapana. Eso queda hacia el oriente del país. Por lo tanto, lo que decía Oviedo Ibáñez, que en 1568, eso fue lo que le dio la viabilidad histórica a Santiago León de Caracas, es completamente incierto. No hubo ninguna batalla de Maracapana. Lo que sí hubo, y nunca se puede negar, es una terca resistencia indígena en contra de los invasores españoles, y muy heroica, por cierto. Y el líder de los indígenas era Guaycaipuro. El líder de los indígenas era Guaycaipuro, entre otros héroes que de alguna manera lucharon en contra de su resistencia en contra de la penetración y establecimiento de los conquistadores españoles. Y Oviedo Ibáñez es uno de los que dice que llega a liquidar, si vale la expresión, a Guaycaipuro fue Francisco Infante, que era un enemigo acérrimo a su vez de Diego de Lozada. Pero hay una cosa muy interesante. En 1912 se hizo una transcripción de un pleito de encomienda Juan de Cobos con el Cabildo y otros individuos allí, que no viene el caso aquí mencionar, pero yo quiero poner esto en contexto, y es que en ese libro transcrito en 1912, que reposa en la Academia Nacional de la Historia, se habla que Guaycaipuro fue encomendado con todos sus sujetos en 1568. O sea que toda esa historia de que murió quemado. Eso al parecer no es cierto, se está, digamos, terminando la transcripción que hizo Froilán de Río Negro,
Y vamos a estudiar el caso, pero según la información que ahí se señala, a través de los diversos testigos que se interrogan, estaba vivo Guaycaipuro, casi ya llegando al siglo XVII. Se habla de que está vivo con su sujeto. Sí, bueno, porque ahí lo que movía todo era la sede del oro. Y se suponía que había oro, y eso es lo que le apagó la estrella también de Francisco Fajardo. La búsqueda de oro, pero como no se consigue oro, y hubo mucho, en esa búsqueda hubo obviamente muchas víctimas, no le quedó otra cosa a los que se desplazaron en Santiago León de Caracas en hacer las actividades agrarias. ¿Y qué es lo primero que hacen? Sembrar trigo, y después viene la fiebre, obviamente, o la riqueza del cacao. Sí. No, fíjate, bien, si vemos lo del Día de Caracas, vamos a decir, el primer hito que mencionamos en la fundación, o antes de la fundación previo, es Fajardo. Fajardo es como el 1560, 50, por ahí. 50, sí. 50. Sí, pero ya Rodríguez Suárez es el 60, 61, que es cuando sale. Sí, cuando fracasa en tratar de reconquistar lo que había hecho Fajardo. Okay. Pero Fajardo lo que no hace, no establece una ciudad. La ciudad desaparece. En el 63 no existía. Cuando viene Diego de Lozada a fundar a Santiago de León de Caracas, Diego de Lozada, no sé, eso lo digo, lo interpreto yo, él no viene a repoblar lo que había hecho el mestizo Fajardo, él viene a hacer lo suyo, y lo suyo era Santiago de León y Caraballeda. Le pone el nombre del gobernador, ¿verdad? A la más importante, y le pone Caraballeda, donde había nacido, a un pueblo en el litoral central. Y le pone Ponce por el gobernador, porque la adulancia nació con la humanidad y eso no nos hemos librado todavía. Sí. Pero Lozada sabe lo que hacía. Pero como también el gobernador Ponce de León Pedro Ponce de León también era un poco adulante, le dice al rey, en una carta que escribe en diciembre de 1567, que son 4 pueblos los que existen en ese momento. Y eso es completamente falso. Lo que existen son 2 y muy precarios: Santiago de León y el pueblo de Caraballeda. Bueno, vamos a hacer una última pausa y sí me gustaría más o menos aclarar el Día de Caracas. ¿Por qué es el 25 o si es exactamente el 25 o si es más allá o es más acá? Vamos a una pausa y ya vamos a llegar al Día de Caracas, a la incógnita.